Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Gálatas 4, versículos del 1 al 7. Y vamos a leer todos unánimes juntos. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos, Señor, para que todos recibamos en nuestro espíritu lo que Él quiere que recibamos el día de hoy. Señor, te damos gracias, porque nosotros como tu iglesia nos hemos presentado ante ti, Señor, con toda la reverencia, Señor, para hacer este culto, Señor. Envía tu palabra, envía tu poder. Que sea yo, no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, que sean las palabras que tú nos has dado, que el Espíritu Santo nos llena a cada uno de nosotros. Envía una legión de ángeles, Señor, para que cada uno pueda concentrarse, para que cada uno pueda recibir y para que este espíritu que tenemos cada uno salga vivificado, Señor, a hacer lo que nos corresponde como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El nombre de la prédica de hoy se llama Herede como hijo. Y el atributo que vamos a aprender hoy de Dios es que Dios es Padre. Cuando estaba preparando la prédica, pensé en varias cosas y era ¿qué es ser padre? Y ser padre lo podemos ver en dos formas. Uno es la parte biológica que tenemos todos los seres humanos, ya que somos engendrados de un padre y una madre, pero no necesariamente con nuestro padre y con nuestra madre tenemos una relación de padres a hijos. ¿Cuándo podemos experimentar esa relación? ¿Cuándo podemos nosotros acercarnos y realmente llamar a nuestro padre o a nuestra madre mamá o papá? Y es cuando existe un vínculo, una comunión, una relación diaria que se va dando en el tiempo, se va conociendo. No necesariamente con que a uno lo hayan engendrado, a uno le sale del corazón decirle mamá te quiero. Eso es algo que toca hacerlo diariamente. El derecho no está solo con engendrar. Claro, recibimos el apellido y recibimos lo que es, pero realmente la relación se va dando día a día. Y cuando pensé en esto, lo di porque creo que todos acá tenemos una relación muy diferente con nuestros padres. Unas mejores, otras no tan buenas y seguramente hasta unos ausentes en ese sentido. Y hoy cuando preparaba la prédica decía, ¿usted ve hoy a Dios como Padre? ¿Realmente usted tiene una relación diariamente con Él como un padre a un hijo? Y más allá, ¿está siendo usted el hijo que anhela al Padre? Porque cuando uno es pequeño, pues le da a uno como temor cuando en el colegio a uno no le va bien, porque siente que sus papás no se están sintiendo orgullosos o porque los está defraudando. Y eso es por amor y por temor, porque nos están disciplinando. Pero nosotros queremos agradar a nuestro papá, queremos agradar a nuestra mamá, queremos agradar todo ese sacrificio que ellos han hecho para pagar una educación. Ahora hoy en nuestra vida espiritual, ¿estamos siendo nosotros agradecidos? ¿Estamos llevando una vida en donde nosotros realmente los estamos glorificando y estamos dando lo mejor de Él para que Él se sienta orgulloso de nosotros? ¿Realmente estamos siendo nosotros la iglesia que Dios anhela? Porque nosotros todos acá nos estamos presentando como hijos y como iglesia. Entonces el cuestionamiento que hoy nos vamos a hacer es si realmente nosotros le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios. Herede como hijo. Pero para ganarse esa herencia hay que ser el hijo. Entonces, para poder desarrollarla vamos a entender qué es heredar.
Y heredar es recibir los bienes, el dinero y los derechos o obligaciones de una persona cuando muere. Y cuando investigaba de quiénes heredaban, el Código Civil dice que los herederos forzosos son los hijos y los demás descendientes. En la época antigua, cuando el señor o el rey no tenía hijos, heredaban los siervos o los esclavos o las personas que estaban a su servicio. Pero cuando leí esto, que los herederos forzosos eran los hijos, me puse a pensar que usted puede entender que nosotros no éramos herederos, que usted y yo no éramos hijos de Dios, que el único hijo de Dios es Jesús, que nosotros estábamos por fuera de esta oportunidad de heredar la salvación. ¿Y por qué estábamos nosotros por fuera de esta salvación? ¿Por qué estábamos nosotros destituidos? ¿Por qué no teníamos esa comunión con el Padre? ¿Por qué nosotros no nos podíamos acercar a Él a decirle Padre nuestro? ¿Por nuestra condición? ¿Por el pecado de Adán? ¿Porque nosotros estábamos muertos en espíritu? ¿Porque no podíamos tener, así quisiéramos, la comunión con Él? ¿Porque no teníamos el espíritu vivo? Por favor, vamos a Romanos 3, versículos 10 al 23. Y vamos a leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar su sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando leo esto, me duele un poco, hermanos, y creo que se me arruga como el corazón, porque diariamente yo en mi condición de ser humano todos los días peco, y todos los días dudo de mi ser, de la capacidad de mantenerme. Porque a veces pienso que no es fácil mantener una vida de fe. Todos los días estamos abocados a esa situación, porque se nos presentan una cantidad de cosas que nos hacen dudar. Y en ese momento, ahí dice que no hay ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno, ninguno de los que estamos aquí. Cuando estamos todos los días librando esa batalla, hay dos cosas que pueden pasar. La primera es que nos dejemos acusar por el diablo. ¿Por qué? Para decir que no somos capaces, para decir que no somos dignos, para decir que no somos lo suficiente para llegar a ser hijos de Dios. Y en ese momento puede pasar que usted se aparte. Y esa es la obra de Él. Él lo hace sutilmente. Él hace que usted se sienta tan mal que usted diga, mejor no oro, mejor no me acerco. Es que la hice mal, la embarré. Pero ¿saben qué? La otra forma que puede pasar cuando diariamente tenemos eso es que me arrodille. Y cuando me arrodillo y miro al cielo y puedo ver al Padre y decirle, Padre nuestro, me doy cuenta que es más grande el milagro que se hizo en la cruz, el milagro que Jesús hizo en la cruz, que toda mi condición. Eso es mucho más grande que cualquier debilidad que tengamos todos. Es más grande que usted no se atreva a salir a predicar. Es más grande que usted pueda tener una debilidad frente a algún deseo, alguna pasión, alguna cosa. Porque Él ya perdonó todos los pecados. No unos, todos los pecados. Y esa condición que nos hace débiles nos va a hacer fuertes. ¿Saben por qué nos va a hacer fuertes? Porque no nos podríamos parar aquí a predicar, a decirle a los demás que crean, si usted no cree que cuando usted se para acá, el que obra es el Espíritu Santo y no usted.
Y así nos pasa con todo. Todos libramos 1000 batallas, cada uno tiene una cantidad de cosas y llega un domingo acá a sentir con una semana pesada por la enfermedad, por las deudas, por las relaciones de pareja, por la ausencia, por el dolor. Pero usted tiene 2 caminos en esta vida. O se deja acusar por Satanás para que él lo separe, o usted se arrodilla al cielo y reconoce el milagro que Jesús hizo en la cruz. Y fue derramar esa sangre. Y esa sangre no se derramó en vano. Esa sangre se derramó para que todos ustedes y nosotros podamos llamarlo Padre nuestro. Entendemos que nosotros no éramos hijos de Dios, que por ese milagro ahora se extendió a toda la humanidad la oportunidad de creer en el Hijo, de ver que en Él había salvación, de que Él era Dios y que por eso podemos llegar al Padre. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos heredar como hijos? Por favor, vamos a Juan 1, versículos 12 al 13. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Usted entiende, hermanos, que esa es la condición? Nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el único Hijo de Dios y Dios nos ve a nosotros como hijos por medio de su Hijo. No por nuestra condición, no porque nosotros hagamos buenas cosas, no porque nosotros no lo merezcamos, sino porque su misericordia se extendió a los que ni siquiera éramos parte de su pueblo, ni siquiera alcanzábamos a hacer eso. ¿Entiende que Él tenía un pueblo escogido y nosotros ni siquiera éramos parte de Él? Porque nosotros éramos forasteros, extranjeros, gentiles, ni siquiera estábamos ahí. Y Él extendió y en su infinito amor nos dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos tengamos la oportunidad acá. Por eso, hermanos, si usted y yo hoy estamos acá es porque hemos librado 1000 batallas. Pero tenemos una cosa buena y es que tenemos la voluntad, el deseo de seguirle. Porque todavía tenemos la oportunidad de estar vivos en nuestro espíritu y venir a clamar que no sabemos cómo lo vamos a hacer. No sabemos cómo nos vamos a mantener hasta el final, pero Él sí. Y Él ha dicho que nos ha mandado el Espíritu Santo, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podríamos ni siquiera aguantar ni una semana, porque todos los días se nos van a aparecer cosas. Y ni siquiera son cosas malas. Hasta cosas buenas nos pueden pasar para separarnos del amor de Cristo. Un trabajo, una herencia, un viaje, cualquier cosa, los hijos. Recuerde, hermano, que cualquier cosa que a veces uno pide que sea para nosotros como seres humanos una bendición, se nos puede convertir en una maldición. ¿Cuándo? Cuando no le damos el lugar que a Él le corresponde. Cuando nosotros desechamos y no reconocemos que Él nos da la oportunidad de tener algo en esta vida, en este mundo, es solo para que reconozcamos su gloria. No para que nosotros nos enaltezcamos o nosotros crezcamos o nosotros seamos felices. Por eso, hermano, no se equivoque, que a veces deslizarnos no nos damos cuenta. Cuando nosotros nos vamos en un barco sin rumbo, uno va con una brújula y va deslizándose y usted no se va dando cuenta. Esas son las cosas de la vida, esas son las cosas con las que diariamente nosotros vamos a estar enfrentándonos. Por eso es necesario entender en la palabra de hoy qué nos revela la palabra acerca de la ley y el evangelio para poder entender qué es heredar como hijos. Por favor, vamos a Jeremías 31, versículos 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta es la condición. Es necesario, hermanos, que siempre que vayamos a estudiar, veamos cómo se nos revela la palabra, que Jesús está escrito en todos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a poder entender un poco, aunque siempre lo vemos, que la ley y el evangelio nos hablan, la ley y el evangelio vienen de Dios, pero en la ley
decíamos que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que en ese momento no éramos hijos. Él era su Dios y el pueblo era un siervo. No podían presentársele como hijos. No podían mirarlo a los ojos y decirle Padre nuestro. ¿Cómo le podían decir? Señor. Y por favor vamos a Apocalipsis 21, versículos 6 y 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio del fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Entienden la diferencia entre la ley y el evangelio? Entre ser Dios y pueblo y entre ser padre y ser hijo. Pero miren que ahí dice que al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto nos pone un condicionamiento, hermanos. Para nosotros poder ser hijos, necesitamos tomar una decisión. Y es creer en el Hijo, para que Él pueda vernos a nosotros. Si usted no toma una decisión en esta vida, no es posible. Así Él haya abierto la oportunidad para toda la humanidad. Si usted no hace su esfuerzo, si usted no hace lo que le corresponde, no va a ser llamado hijo. Porque solo por medio de Jesucristo es que nosotros nos vamos a llamar hijos. Él nos sacó ¿de dónde? De la esclavitud del pecado. Él nos hizo libres. Nos quitó ese yugo que nosotros cargábamos. Es que ni siquiera nosotros, así quisiéramos cumplir la ley, es tan difícil. Nosotros cuando somos padres amamos a nuestros hijos y cuando los educamos, hasta en ese momento a uno se le salen las cosas del ser humano y le sale rabia. En esa condición estamos. Nosotros así quisiéramos ser perfectos, hermanos, no podríamos. Por eso Él ya nos hizo libre de eso. Y ya no nos acercamos a Dios por temor, ya no nos acercamos a Dios por cumplir, sino nos acercamos a Dios por amor a su Hijo, por amor al Padre. Y ahí volvemos a tocar. Estamos siendo nosotros los hijos que Él anhela. Estamos siendo nosotros en nuestra dimensión acá en este mundo. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde para agradar al Padre. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? Que creamos en su Hijo. Y no solo que creamos en Él, porque no solo con creer basta. Es necesario hacer. Y hacer es salir por fuera de estas puertas a predicar su evangelio. Y en esa forma nosotros estaríamos cumpliendo con su voluntad. Solo con eso, hermanos, nosotros podemos presentarnos ante Él con todas las cosas malas que tenemos como seres humanos y decirle Padre nuestro. La palabra, hermanos, es espíritu y la ley nos da un espíritu de siervo y el evangelio nos da un espíritu de hijo. Aunque ambos provienen de Dios, los dos vinieron de forma diferente. Los judíos, el pueblo escogido, solo podía llamar a Dios Señor. Entonces, ¿cómo lo llamaba? Jehová. Cuando ya llega el evangelio, viene Jesús y se nos manifiesta con el nombre del Padre, que es Jesús. Y ahí nosotros le podemos llamar Padre nuestro. Sin importar eso, cuando estábamos discutiendo ayer un poco el tema de la prédica, decíamos que en el tiempo antiguo heredaban los esclavos o los siervos cuando no había hijos. Pero una vez llega el hijo, solo hereda el hijo. Ya no hereda el esclavo, ya no hereda el siervo. ¿Usted entiende la posición en la que estamos? Si nosotros realmente no tomamos esta decisión, ya estamos destituidos de la herencia. Ya ni siquiera vamos a heredar como esclavos, porque solo podríamos heredar la salvación siendo hijos de Dios y solo lo podemos hacer por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, la diferencia entre la ley y el evangelio, ¿cuál es? ¿Qué hace la ley y qué hace el evangelio? La ley nos permite ¿qué? Arrepentirnos, ¿cierto?
mirar la condición de nosotros como pecadores. Por eso Mario en la introducción estaba haciendo la oración de arrepentimiento. ¿Para qué? Para reconocer que nosotros, por más que nos esforcemos, nosotros no vamos a alcanzar, que nuestra condición humana no alcanza ni siquiera a llegar a agradarle. Es olor fragante ante Dios cuando ¿qué? Cuando nosotros nos arrodillamos y reconocemos que no somos nada y que somos alguien solo cuando lo miramos a su Hijo y reconocemos y lo vemos a Él en Él y creemos en su palabra. El Evangelio no viene a quitar la ley. El Evangelio viene a completarlo. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros veamos esa gracia y podamos salir a predicar ¿qué? El perdón de pecados. Entonces la predicación cambia, porque ya no es cumpla con los mandamientos, cumpla con ser perfecto, cumpla con no equivocarse. Ahora la predicación es que Él ya nos perdonó todos nuestros pecados y que usted con todo lo que tiene, con todos los dones, con todas las cosas que Él le ha dado buenas y malas, Dios las utiliza para su propósito. Nosotros muchas veces renegamos y nosotros muchas veces nos cuestionamos por qué nos están pasando tantas cosas, por qué nos pasan las cosas en la familia, por qué vienen enfermedades, por qué vienen disgustos, por qué vienen tantas cosas que no nos imaginamos. Muchas de esas cosas son producto y son consecuencia de las decisiones que diariamente usted y yo tomamos. Pero Dios las permite. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento nosotros reconocemos que no somos perfectos, que nosotros lo necesitamos. Solo en ese momento. Desafortunadamente, tiene que a veces que llegar a un punto muy bajo para que nosotros alcemos los ojos y miremos a Dios y decirle gracias. Gracias por habernos mandado a su Hijo. Gracias por habernos hecho hijos de Él por medio de su Hijo. Pero a veces no entendemos esas situaciones. Por favor, vamos a Romanos 8, versículos 14 al 17. Hermanos, nosotros somos perdonados por el milagro de la cruz, por la sangre que se derramó, por lo que hizo Jesús en la cruz. Cada vez que usted haga la oración de arrepentimiento, no piense vanamente en Señor, me equivoqué, Señor, no fui lo que quería, Señor, sino, Señor, que ese milagro no pase en vano. Que ese milagro, que esa sangre, que ese dolor que padeció Jesús en la cruz no sea insignificante para nosotros, que valga de algo. Cuando uno da luz, el dolor que uno tiene es terrible, es muy fuerte el dolor que uno tiene cuando da luz, pero ese dolor se disipa cuando uno ve el hijo que nace y ahí uno entiende que ese dolor valió la pena. Hermanos, que nuestra oración de arrepentimiento sea siempre dándole las gracias a Dios por ese milagro, porque Él extendió su misericordia. Entonces vamos Romanos 8, versículos 14 al 17 y leamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, no estamos solos. Ahí en la palabra dice, para que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu de Dios está en nosotros porque Él nos dio el Espíritu de su Hijo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por el pecado de Adán, todos estábamos fuera de la comunión con Dios. Y cuando nosotros lo miramos y accedemos a Él, Él nos da lo mejor que nos haya podido dar, y es la verdad, es la luz,
Y por eso nosotros hoy podemos establecer una comunión con Él, solo por ese milagro. No es nuestro espíritu, es el espíritu de Él en nosotros el que hace que nosotros hoy podamos ser hijos de Dios. No es nada más. Por eso nosotros, hermanos, el Espíritu Santo, que siempre nos da testimonio de que somos hijos de Dios, siempre nos recuerda todas las cosas. Detengámonos y pensemos si somos la iglesia que Dios anhela. Si somos esa iglesia que está haciendo todo lo posible para salir a predicar el mensaje de salvación. Esa herencia que nos está dando a nosotros para tener una vida eterna, para reconocer que el reino de Dios se ha acercado, para poderle ver. Porque Dios, hermanos, nos amó. Y nos amó por medio de su Hijo. Y por eso, hermanos, cuando leíamos Gálatas, podemos entender que Pablo le hablaba a la iglesia de Galacia para poder explicar que por la ley no íbamos a llegar a ser salvos. Y por eso vamos a ver el contexto. Gálatas 3, versículos 19 al 29. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, entendamos por qué Pablo escribía esto. Por la ley no vamos a llegar a ser salvos, por la ley no vamos a heredar. Es por su amor, por el amor a su Hijo. Hoy usted y yo podemos estarnos deslizando. Hoy usted y yo podemos estar acá creyendo que estamos bien. Y suavemente, cualquier situación que usted tenga en su vida, si le da cabida a Satanás, él la va a aprovechar para que usted se deslice. Y vaya a perder. ¿Y vaya a perder qué? Esas ganas, ese primer amor. Hoy en la canción decía: llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Que nuestra oración diariamente sea ese, que nos lleve a donde nos conoció, que nosotros le pudimos ver, donde nosotros nos arrodillamos y dijimos que lo necesitábamos. Que eso sea nuestra oración diariamente, señores, para poder nosotros reconocerlo. Que nuestro testimonio, nuestra predicación sea Jesús, que sea el perdón de pecados, que por la ley no vamos a llegar a la salvación. No se vuelva a la ley, no vuelva a la esclavitud. Él ya nos quitó todo eso. Por eso murió en la cruz, para perdonar todos nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos confiadamente presentarnos ante Él y decirle que, Padre nuestro. Y no crea que usted va a salir de estas puertas y no se va a equivocar. Muy seguramente. Todos. Es que somos tan débiles. Es que a veces lo que tenemos a veces más fuerte es lo que a veces nos hace que nosotros nos deslicemos. Porque a veces como estamos tan confiados, ni siquiera nos preocupamos por cuidarlo. Pero ¿sabe qué es la buena nueva? Que Él, antes de que nosotros pequemos, Él ya sabe nuestra condición y sabe las intenciones de nuestro corazón. Pero también conoce que si usted y yo estamos aquí hoy, es porque reconocemos que nos podemos equivocar y que si no fuera por el Espíritu Santo y si no fuera por todos los ángeles que pone a su servicio,
no estaríamos aquí, no nos mantendría en esta vida de fe. Es muy difícil, pero para eso nosotros debemos ser ¿qué? La iglesia que Dios anhela, el hijo que Él anhela, por medio de Jesucristo, cuidándonos los unos a los otros. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos vamos a la ley y a la esclavitud, nosotros lo único que estamos viendo es lo que el otro está haciendo mal. Y en ese momento, sin quererlo, estamos cayendo en la ley. Estamos juzgando al otro porque no lo hace, porque no le gusta, porque no debe ser. Entonces, ¿en dónde está la gracia? ¿En dónde está el arrepentimiento? ¿En dónde está su palabra que es vida? Que nos deja acercarnos a todos, no solo a su pueblo escogido, sino a todos los que quieren recibir su nombre. A todos los que reconocemos que por su sangre Él ya pagó los pecados. Por favor, hermanos, vamos a Lucas 20, versículos 9 al 18. Esta parábola que vamos a leer se llama Los ladrones malvados. Los labradores malvados, perdón. Que son también ladrones. Vamos a ver. O sea, ahí cabe, ahí también cabe. Lucas 20, versículos 9 al 18. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo, amado, quizá cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos los labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Vieron que son ladrones? No solo labradores, sino ladrones. Porque, ¿qué hicieron estos labradores? Entendamos lo que estábamos hablando, que cuando éramos esclavos, si no había hijo, ¿quién heredaba? El esclavo. Y el Señor manda a su hijo amado, ¿para qué? Pensando en qué? En que si ven al hijo, lo iban a respetar. Pero hermanos, Jesús vino al mundo y habló. Y se cumplieron todas las profecías. Y lo matamos. Es lo mismo. Aquí en el versículo dice, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿Por qué? Porque los esclavos querían tener la herencia. Y si había hijo, no había herencia para los esclavos. La buena nueva, hermanos, es que Jesús murió, pero resucitó y está vivo. Y está acá con nosotros y nos ha dado su espíritu para que nosotros todos los días reconozcamos que no debemos tener temor ni frente a las aflicciones, ni a Satanás, ni a nada, porque Él es mucho más grande que todo lo que se nos pueda enfrentar. ¿Sí entienden esto, hermanos? Miren estos ladrones malvados, labradores, ladrones malvados, que lo mataron, querían matar al hijo para heredar su herencia. Y así estamos en el mundo, hermanos, nosotros. ¿Para qué quiere hacer Satanás? No se deje seducir. Satanás viene a hurtar, matar y destruir ¿qué? Su alma, su espíritu. Y lo va a hacer siempre de la misma forma. Siempre lo va a seducir, para bien o para mal. Usted decide si la debilidad que usted tiene lo hunde en su vida o esa debilidad se la deja a Dios, se la entrega a Dios y Él hace que en esa debilidad se manifieste. ¿Para qué?
para que Él sea glorificado. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Usted entiende, hermanos, que si nosotros simplemente podemos salir a predicarle a alguien y contarle que Jesús ya murió en la cruz, que entregó todo, que padeció y que perdonó todos nuestros pecados y que ahora confiadamente nosotros podemos acercarnos y llamarle Padre nuestro, ya con eso nosotros le podemos estar cambiando la existencia a una persona? Y no necesariamente usted tiene que ser ni el que mejor habla, ni el que mejor se viste, ni el que mejor tiene muchos dones. ¿Usted entiende, hermanos, que no somos nosotros los que estamos haciendo la predicación del evangelio? Que nosotros simplemente somos unos vasos de barro y que nos debemos dejar usar. Porque cuando nosotros pensamos que somos nosotros, dudamos. Y cuando nosotros creemos que es en nuestras propias fuerzas, no está el resultado porque el que obra es Él. Por eso son unos labradores malvados. Entonces, hermanos, en ese versículo 14, donde vemos claramente que lo mataron, pero que nosotros ya al ver y tener la felicidad de ver que Él resucitó y que está aquí con nosotros y que está no solo para su pueblo escogido, sino para todos los que quieren, hoy tenemos una oportunidad inmensa, porque puede que los judíos y nosotros creyéramos en el mismo Padre, en el mismo Dios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no le creyeron lo que dijo Dios. No creyeron que el Mesías ya había llegado, que ya había enviado a su Hijo. Ellos siguen esperando al Mesías. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios. Por eso, hermanos, hoy ese pueblo judío, o nosotros los gentiles, o cualquier ser humano, tiene la posibilidad de mirarlo y verle y decirle Padre nuestro, si reconoce que ya recibimos el perdón de pecados, que su Hijo vino a hacerse vivo, resucitó para darnos vida a nuestro espíritu, para vivificarlo, para mantener esta vida. Hebreos 12, versículos del 1 al 11. Y aquí vamos a hablar un poco de la disciplina, porque si vamos a ser hijos, pues lo tenemos que hacer con todo amor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este, para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, al que ama el Padre, disciplina. Eso es lo que hace un padre. Y hoy la prédica es herede como hijo y sea como hijo. Acepte la disciplina del Señor. Nos puede doler, pero el fruto que va a dar es mucho más grande que lo que nosotros hoy sintamos. ¿Cuál es el peso que usted está cargando? Aquí decía,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el peso que usted está cargando hoy? ¿Cuál es el peso que diariamente a usted no le deja acercarse a Dios y decirle Padre nuestro confiadamente? ¿Qué es lo que nos está dejando a nosotros ser los hijos que Él anhela? La iglesia que Dios anhela. ¿Qué es lo que nos está haciendo que nos vayamos a la ley? Que volvamos a la esclavitud. Que no recibamos esa gracia y ese perdón de pecados que debemos salir a predicar. ¿Cuál es el peso que lo está tratando a usted? ¿Cuál es el peso que Satanás está poniendo encima suyo? Y que usted se está dejando. Él le quita. Él le dice, entrégame todas sus cargas y yo los haré descansar. Entonces no tema, hermanos. Nosotros ya no nos acercamos a Dios por temor, sino por amor. Y si realmente usted quiere heredar esa salvación, y si realmente quiere usted heredar como hijo, entonces sea el hijo que Dios anhela. Entonces compórtese como tal. Entonces aproveche el ministerio. Salga, cúmplalo. Aproveche los dones que usted tiene. Abra su boca y déjese usar para que otras personas que no conocen qué es ser hijo puedan tener esa posibilidad que usted está teniendo hoy. Porque cuando somos hijos necesitamos sentirnos ¿qué? Ayudados, amados, ¿cierto? ¿Qué hace un padre? Siempre se siente también ese abrazo, uno se siente protegido, que está a salvo. Eso es lo que estamos sintiendo usted y yo, que no importa qué hicimos, pero que nos ayude y nos arrodillamos a decirle, perdónanos, Padre. Porque muchas veces ese milagro de la cruz no lo estamos teniendo en cuenta. Y preferimos irnos y devolvernos a la ley que mirarlo a la cara y decirle que nos ayude. Por favor, hermanos, pongámonos de pie. Y oremos todos para que sea Dios el que habla en nuestra vida, para que sea Dios despojándonos de todos los pesos que tenemos, para que seamos los hijos que anhela. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que nos has dado, Señor. Permite que nosotros seamos tus hijos, Señor, por medio de Jesucristo. Queremos como hijos esa salvación que nos diste. Que ese milagro en la cruz, Señor, no sea en vano, Señor. Ayúdanos, Señor. Que todas las debilidades que tengamos se conviertan en fortalezas para que nosotros podamos salir y predicar el evangelio de perdón de pecados a todos los que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, porque hoy te hemos llamado Padre nuestro. Porque hoy, Señor, te has manifestado, Señor. Gracias te damos por el Espíritu Santo, que cada día nos revelará, Señor, todas las cosas tuyas, Señor. Y porque en esta carrera no estamos solos, ayúdanos a mantener esta vida de fe hasta el fin, como hijos, por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.